Buenos días amigos, las circunstancias, el estar mal de la garganta me hizo retomar el canal, jeje, en fin, hoy vamos a tocar un tema interesante de análisis. El título de este video es: ¿se puede argumentar o utilizar Proverbios 4:18 para justificar cambios de enseñanzas que en un momento se enseñaban como la verdad y que después cambió por otra supuesta verdad? Parte 1. Aquí por ejemplo, en esta publicación, los testigos de Jehová dicen que han cambiado sus creencias. Creencias que por cierto se predicaban como la verdad y cuando esa verdad caducó se la reemplazó por otra supuesta verdad utilizando como base Proverbios 4:18. Entonces ahí es cuando entra en juego la pregunta de este video. Vamos a analizar esto con base bíblica y lógica. 1. ¿Qué dice realmente Proverbios 4:18? La senda de los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Proverbios 4:18. El contexto de este proverbio no habla de doctrinas religiosas que cambian con el tiempo, sino de la conducta moral y espiritual de los justos frente al camino de los malvados. El versículo siguiente, versículo 19, lo aclara. El camino de los malvados es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Por tanto, el contraste no es entre entendimiento doctrinal parcial y completo, sino entre una vida justa iluminada por la sabiduría de Dios y una vida impía en tinieblas. Es una figura moral, no profética ni doctrinal. 2. ¿Qué hacen los testigos de Jehová con ese texto? Ellos lo aplican como si significara que la comprensión doctrinal de Dios se da de manera progresiva y, por tanto, que los cambios en sus enseñanzas son una señal de luz que aumenta. Sin embargo, el texto no dice que la verdad de Dios cambie o se reemplace. La verdad bíblica siempre fue la misma, Salmo 119, 160, Juan 17:17. Lo que puede aumentar es la comprensión individual, pero eso no implica enseñar como verdad algo que luego resulta falso. 3. ¿Se puede justificar cambios doctrinales con este versículo? No de forma legítima. ¿Por qué? Proverbios 4:18 no trata sobre doctrina, sino sobre vida recta y sabiduría. Dios no enseña mentiras parciales para luego corregirlas, Tito 1:2, Hebreos 6:18. Jesús dijo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Eso no sugiere una verdad cambiante, sino una verdad estable que libera del error. Por tanto, usar Proverbios 4:18 para justificar errores doctrinales pasados, predicados como la verdad de Dios, es una aplicación fuera de contexto. 4. ¿Qué sería una aplicación correcta? Podría aplicarse en sentido personal, para decir que el justo va creciendo en sabiduría, entendimiento y santidad, del mismo modo que la luz del amanecer se intensifica. Pero eso no tiene nada que ver con cambios de dogmas religiosos. En varios de mis anteriores videos analizamos dos métodos de estudio de las Escrituras, uno incorrecto, eisegesis, y otro correcto, exégesis. ¿Exegéticamente de qué habla Proverbios 4:18? 1. Contexto literario. El libro de los Proverbios es un conjunto de enseñanzas de sabiduría práctica. En el capítulo 4, el autor, Salomón, aconseja a su hijo a seguir el camino de la sabiduría y evitar el camino de los impíos. Los versículos 14 al 19 forman una unidad temática, un contraste entre dos caminos. Versículos 14 al 15, no entres por la senda de los impíos. 16 al 17, ellos hacen el mal y viven en tinieblas. 18, en cambio, la senda de los justos es como la luz que crece. 19, pero el camino de los malos es oscuridad. Por lo tanto, el contexto inmediato muestra que el versículo 18 no está hablando de doctrinas religiosas ni de revelación progresiva, sino de la vida moral del justo frente a la del malvado. 2. Palabras clave en hebreo. El texto hebreo dice: transliterado, Beor tzatikim keor nogaolek beor, ade nakon ayom. Significados. Tzatikim, igual a los justos, los que viven conforme a la justicia de Dios. Noga, igual a resplandor o luz brillante, como la del amanecer.
Oleg Beor, igual a literalmente va caminando y brillando, es decir, crece en luz. Aden Akonayom, igual a hasta el día firme, establecido, pleno, o sea, hasta el mediodía, cuando la luz está en su máxima claridad. Conclusión lingüística. El texto está usando una metáfora visual, el camino del justo es como el amanecer que crece hasta el mediodía, una figura del progreso moral y espiritual, no del cambio doctrinal. 3. Contexto temático, sabiduría bíblica. En toda la literatura sapiencial, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, el camino, Derek en hebreo, se usa como metáfora de la conducta moral. Ejemplos. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1:6. Endereza la senda de tus pies. Proverbios 4:26. Por tanto, la luz de los justos representa su vida íntegra, guiada por la sabiduría de Dios, que se hace cada vez más clara a medida que crecen en madurez y rectitud. 4. Aplicación correcta, exegética. Exegéticamente, Proverbios 4:18 enseña que la vida del justo avanza hacia una mayor claridad, entendimiento moral y comunión con Dios. Su camino se ilumina más a medida que vive en justicia. Es un contraste con la oscuridad y confusión del malvado, versículo 19. No hay ninguna indicación de que Dios cambie verdades doctrinales, o que los errores humanos sean parte de la luz divina. 5. Conclusión exegética. Proverbios 4:18 no habla de revelación doctrinal progresiva, sino del progreso ético y espiritual de los justos frente a la oscuridad moral de los impíos. Por eso, usarlo para justificar cambios de creencias que antes se predicaban como verdad absoluta es una eisegesis, es decir, leer dentro del texto una idea que no está ahí. Entonces el usar Proverbios 4:18 para justificar cambios doctrinales, enseñanzas contradictorias, mentiras y distorsiones de las enseñanzas bíblicas e interpretaciones erróneas, se basa en la eisegesis, agregar, quitar, manipular, distorsionar, sesgar, forzar, interpretar, a lo que dice la Escritura y no basado en lo que la Escritura dice realmente, exégesis. Justamente Deuteronomio 4:2, Proverbios 30, 5-6, Gálatas 1:8 y Apocalipsis 22, 18-19 y otros muchísimos pasajes más advierten seriamente para quien peque al distorsionar el mensaje de las Escrituras haciendo eisegesis, agregando, quitando, distorsionando y manipulando las Escrituras para dar a entender algo que la Escritura no dice. Vamos a desglosarlo un poco más para que quede sólido el razonamiento. 1. La eisegesis y su peligro espiritual. Eisegesis, del griego eis, hacia adentro, es cuando alguien introduce en el texto una idea propia, una doctrina o una interpretación preconcebida, en lugar de extraer del texto, exégesis, lo que realmente el autor quiso comunicar bajo inspiración divina. Cuando una organización o individuo usa Proverbios 4:18, un proverbio moral sobre la conducta de los justos para justificar cambios doctrinales, contradicciones o errores enseñados como verdad, eso es precisamente eisegesis. Se está forzando al texto a decir algo que jamás quiso decir. 2. La advertencia bíblica contra alterar el mensaje divino. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Dios establece un principio eterno, su palabra no necesita corrección humana. Agregar o quitar es desobediencia y arrogancia espiritual. Proverbios 30, 5-6. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Este texto refuerza la pureza y suficiencia de la revelación divina. Si alguien añade o interpreta erróneamente, se convierte en mentiroso ante Dios. Y curiosamente, es el mismo libro, Proverbios, que contiene 4:18, así que el contexto sapiencial ya advierte contra usarlo para alterar la palabra. Gálatas 1, 8, 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Pablo es tajante. No importa quién lo diga, ni siquiera un ángel. Si se cambia el mensaje original de Cristo, queda bajo maldición, anatema. Eso incluye doctrinas nuevas que contradicen enseñanzas previas que se presentaron como verdad absoluta. Apocalipsis 22, 18 al 19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas, y si alguno quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es la advertencia final de la Biblia: no manipular, no añadir, no quitar. Dios protege su mensaje con una severa advertencia. 3. Conclusión teológica. Entonces, exegéticamente y teológicamente. Usar Proverbios 4:18 para justificar cambios doctrinales, contradicciones, luces nuevas que reemplazan verdades viejas o errores predicados como revelación divina, no solo es eisegesis, sino que cae bajo las advertencias bíblicas más serias contra manipular la palabra de Dios. La Biblia enseña que la verdad divina no cambia, Malaquías 3:6, Santiago 1:17. Los verdaderos siervos de Dios no enseñan error en nombre de Dios, Deuteronomio 18:20 al 22. La luz del justo aumenta en pureza moral, no en reemplazo de doctrinas fallidas. Bueno amigos, hasta aquí llegamos al final de la parte 1 de este análisis. Gracias por ver mi video, que Dios los bendiga y hasta el próximo video.